Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a todos. Estoy muy feliz porque realmente este es un día muy especial, porque voy a hacer algo que no he hecho en muchísimo tiempo o nunca, que es una sesión de tránsitos para hablaros del año nuevo astrológico, el cero de Aries, una fecha muy importante y lo voy a hacer en compañía de Julia, perdón. Aquí está Julia, bienvenida. Hola, hola. Gracias, un placer. Julia es terapeuta, psicóloga, astróloga, ha hecho un máster de neurociencias, biodecodificadora y muchísimas cosas más porque tiene la luna en Géminis, El así que cliché totalmente. tiene cursitis absoluta y juntos vamos a hablar de este momento. Ella también es cosmoloca, aunque diría que es cosmoloca escéptica, Exacto. con su propia mirada respecto a al enfoque cosmológico, como sabéis, con las nuevas regencias. Y este 20 de marzo, que es cuando se produce el año nuevo astrológico, es el equinoccio de primavera y es el momento en el que la luz gana a la sombra, es el momento en el que los días empiezan a hacerse más largos y entonces también la primavera, la sangre altera, este Se nota dicho. muchísimo. Bueno, pero es que es súper importante esta cosa hormonal que ocurre, porque Ujú. realmente es algo físico. Nosotros en astrología cosmológica reivindicamos mucho la idea de que se trata de saber de la realidad que vivimos, de lo biológico, de lo físico, ¿no? Y que realmente nos pasa que nos apetece más salir a la calle, nos apetece más conocer a personas, hay estas hormonas aceleradas que provocan una excitación incluso sexual. ¿Por qué celebramos esto los astrólogos? Porque para nosotros este es el verdadero comienzo, por mucho que haya un año nuevo en enero, el 1 de enero, esto en realidad es una convención del calendario gregoriano, ya nos lo dice el cuerpo, ¿no? Yo digo que como empieza el día, empieza el año como con la luz del sol que nos anima, ¿no? Es decir, por la mañana los ritmos circadianos hacen que nos despertemos, que echemos a andar, que se nos llene el cuerpo de energía, que fluya la sangre incluso, y eso es algo que provoca el sol sobre nosotros. Por eso nosotros reivindicamos al sol como regente de Aries, ¿no? Es decir, que hay ese movimiento de las hormonas. Sí, lo que hablábamos antes es realmente que está en el aire, que realmente es que se nota en el aire que tú sales y el aire huele diferente. O sea, es como ahí, no es algo que te afecte solamente a nivel individual, no a nivel hormonal, sino que también es algo como que está en el sistema y obviamente Mm. pues Es que estamos celebrando el cumpleaños del sol. Me refiero que ¿por qué no celebramos cuando el sol entra en Leo? Quiero decir, no inicia nada cuando el sol entra en Leo, ni es el inicio de una estación, ni es el inicio del año. ¿Por qué se celebra que el sol entre en Aries? Pues porque es el equinoccio y porque realmente la fuerza de la luz y de la vida es cuando empiezan a marcar, cuando empiezan a ganar, cuando empiezan a triunfar. Ahí es donde se ve la idea del sol como el astro cardinal, cardinal entendido como iniciador. Cuando este momento ocurre, se genera una carta que es la que vamos a mostrar hoy y que vamos a analizar entre Julia y yo, que es una carta que va a tener un impacto un poco como la revolución solar del propio Sol, por eso digo que es como el cumpleaños del Sol, y que tiene un impacto, nos va a marcar el mapa de ruta del año, pero también vamos a hablar un poco más de tránsitos, ¿no? De otras cosas que van a ocurrir durante el año, un poco de forma general. Hoy vamos a hacer como una vista más de pájaros de todo el año. Vale, pues comparto la carta, aquí está. Aquí la vemos. Y como veis, hay una energía brutal de lo ariano. Tenemos justo el Sol entrando en el cero de Aries y en el momento en que entra en el cero de Aries se conjuga con este Saturno-Neptuno en Aries. Lo primero que me parece interesante estudiar porque el hecho de que analicemos esta carta es como si el Sol estuviese activando a todos los demás planetas y activando sus funciones, ¿no? Como llenándolos de energía para que manifiesten lo que van a generar durante el año. Que lo primero con que se conjugue sea Neptuno y Saturno es interesante. Está el nivel más personal que representa el Sol, ¿no? O más primario. En astrología cosmológica, los primeros planetas del Sol a la Luna son los más, digamos, caprichosos o los más primitivos. Luego está Saturno como social y Neptuno como transpersonal, ¿no? Como tres niveles de realidad, ¿no? que ya se Em, han ido gestando y que de repente ahora el sol como que entra, ¿no?
Exacto, realmente la conjunción fue hace ya un mes, que ya fue ese momento en el que estos dos señores del tiempo, Neptuno y Saturno, empezaron a funcionar juntos, pero el Sol viene como a subrayarlo y van a estar activos durante muchísimo tiempo. Bueno, durante todo el año va a tener esta fuerza. Por cierto que estoy ahora en fallas, no sé si se escucha, no sé si se escucha No, de no vez he en escuchado. cuando algún petardo o algo, porque, aquí también se celebra precisamente este nuevo año astrológico. em, bueno, no lo saben los valencianos, la mayoría no lo saben, pero sí que es que es una bienvenida a la primavera, sí, porque es una fiesta que se hace justo antes de la primavera y es muy interesante lo ariana que es. Es decir, que hay un tirar petardos, parece que estemos en una guerra, ¿no? Tirar petardos, hacer mucho ruido, juntarse todos, hacer cosas muy bárbaras como un preámbulo para dar la bienvenida, ¿no? Se queman también monumentos, ese quemar, antes era quemar muebles, entonces se quemaba lo antiguo para dar la bienvenida a lo nuevo. O sea, esto es mucho lo que se está viviendo en este El paso momento. de equinoccio, ¿no? De venimos de estar dormidos, venimos de estar quemamos lo viejo y empezamos lo nuevo y lo empezamos con todo, ¿no? Exacto, que es un poco también esta cosa de, esto nos pasa todos los años y por eso se celebran fallas todos los años o celebramos la primavera todos los años, pero lo que quizá es nuevo es que antes de esto ya está los líderes, que aquí podría estar Saturno y Neptuno, empezando guerras, ¿no? Que decíamos antes con Julia que en realidad hay muchas versiones de Aries, es decir, no es solo que vayamos a estar en un clima de guerra. Por supuesto, como cada cosa en la carta natal, como también en los tránsitos, habrá personas que elijan la versión más inmadura y más imperfecta, más disfuncional, y habrá personas que vayan por el camino, digamos, de lo más noble de Aries, que tiene que ver con elegir, con respetar su propio deseo y voluntad, pero desde un lugar, como digo, digno. Vamos a tener de todo con tanta energía de Aries. Vamos a tener personas que están haciendo leyes o deshaciendo leyes, que esto podría ser Saturno, para hacer más guerra, como que podría haber gente que se disciplinase y utilizase la estructura de Saturno más bien para encontrar su camino correcto, ¿no? Para entender cómo, yo diría que hay una cosa como de simplificación y de sencillez, ¿no? Como de ir a lo que cada uno de nosotros deseamos y respetamos, ¿no? Sí. Bueno, no, y ese inicio, ¿no? Lo que también contábamos antes, ¿no? Ese inicio de Saturno en Aries, que no entendiéndolo únicamente como la disciplina de la acción, sino también entendiéndolo como regente de Escorpio, como Mm, esa transformación importante, ¿no? Y además que es curioso que esto suceda a la vez que ese Mercurio en Piscis, ¿no? Como que todavía nos está dando este periodo de reflexión ligado al mundo emocional, ¿no? Mientras está pasando, bueno, todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Realmente. Que es mm. curioso que se dé, pues, esta sincronía. También de la resonancia y la sensibilidad, ¿no? Una carta con Mercurio retrógrado en Piscis para todo el año nos recuerda que todos los Mercurios del año van a estar retrógrados en temporadas de agua, con lo cual todo el rato vamos a estar con una necesidad de limpieza emocional, las guerras, lo que se Mm. activa y cómo en realidad mucha gente está muy sensibilizada actualmente con el dolor humano. Hay coherencia astrológica con todo lo que está pasando, pero al final, yo esto lo comentaba el otro día con una amiga que me decía, bueno, y 2026, y yo 2026 igual es por lo que comentas, ¿no? La energía hasta de Aries, yo no lo veo como un año de mucho cambio, o sea, es año de cambio, pero no definitivo, porque al final Ujú. Aries juega un poco, al final Aries prueba y va Claro. un poco sin mirar. Entonces, yo creo que va a ser un año muy de pruebas, de bueno, a ver qué pasa. Y vamos a probar varias cosas, venimos como de un periodo de reflexión para adentro, vamos a ver que lo que hablábamos antes, ¿no? Que realmente sirva de algo, pero yo no siento que sea, no me da la vibración de un año definitivo. Creo que es como un año de probar y a ver lo que pasa. Y de mucha explosión y Pero que ya es decir, una cosa es, mm, no tener vitalidad y no hacer nada, a tener una vitalidad que no sabes muy bien a dónde va a parar, pero que al menos te llena de la voluntad de ir en una dirección, ¿no? Sigue habiendo algo muy inconsciente, porque Aries tampoco tiene las cosas claras, ¿no? Como que sí que quiere moverse, pero no está fijo en una dirección, sino que podría ir
cambiando de dirección de forma bastante aleatoria o según sus deseos vayan funcionando. Entonces, en ese sentido, hay algo como de alegría que puede ocurrir, ¿no? O Sí. de salto al vacío, si quieres, que también puede ser temerario. Evidentemente, en algunos casos lo que estamos viendo es una temeridad, no pensar en las consecuencias de lo que estás haciendo, también podría ser una de las cosas Mm. que ocurriese. Mm, Bueno, es el lema de Aries, ¿no? Lo hacemos y ya vemos. Que igual es exacto. necesario también, igual es necesario también a veces lanzarse al vacío, porque yo pienso que el aprendizaje no puede suceder si no te has equivocado. Si no tienes ese impulso como para probar cosas nuevas, equivocarte, cagarla y a partir de ahí reflexionar y decir, bueno, a partir de aquí construyo, ¿no? Un poco también lo que hablamos antes de Saturno, como Mm, regente de Escorpio, es como me rompo, a partir de aquí me transformo y ya salgo con algo decente mm. y ya más. Pero lo curioso de esta combinación es precisamente eso, que el Sol está en el mismo signo que Saturno y que Saturno está en Aries. Es decir, que es como vamos a organizarnos para cometer errores, actuar espontáneamente y aprender de esos errores. Entonces, porque Saturno todo el rato quiere controlar lo que está ocurriendo. Entonces vale, entiendo que la vida necesita esto que acaba de explicar Julia, de hacerlo mal, experimentar, probar con este deseo, probar con este otro, este camino, pero luego Saturno va a querer generar algún tipo de sistema con eso. De alguna manera, Saturno, al representar lo social, tiene que ver con las reglas que nos hemos dado, ¿no? Nosotros lo vinculamos a Escorpio, con esta idea de lo que hago por mis ambiciones dentro del mundo de lo terrenal, es decir, que lo que ocultamos, lo que no ocultamos. Podríamos decir que el Sol es más el cerebro reptiliano, es como la fuerza de vida pura sin ningún tipo de límite, y Saturno podría ser la corteza prefrontal, ¿no? También que al final estén, porque bueno, y metiendo en la ecuación a Neptuno, ¿no? Al final también es como Claro. esa idealización, esos sueños, ¿no? Es como, bueno, vale, vamos a ponerlos, pero a veces el nacer es muy caótico realmente, el Mm, nacimiento, y al final Aries nos habla de una energía de nacer, de mm, empezar, de inicio, ¿no? Y todo esto siempre al final es muy caótico. Luego ya se consolida, pero en un inicio lo que tenemos es caos. Es un paso de Piscis a Aries, ¿no? Es como el todo y de repente esa pequeña y diminuta idea que sale e inicia, ¿no? Es mm. decir, yo creo que partimos de un caos y claro, el inicio es empezar a organizar ese caos, que no se organizará de entrada, pero sí hay como un inicio, una chispa que ya se sale de todo ese algo intangible. Lo estábamos comentando también con Julia antes, que esto nos habla de los diferentes tipos de astrología o los diferentes tipos de visión de la realidad que hay actualmente, ¿no? Es decir, conviven una realidad mecánica en la que nos centramos en el éxito que vamos a entender en el mundo real que nos rodea, ¿no? Tipo, pues esto, este vaso es un vaso y entonces para calmar mi sed me lo bebo. Y esto sería dentro del mundo, podríamos decir, desde el Sol a Saturno. Pero hay una realidad aparte que es la que ha encontrado la física cuántica, que es esta idea de que el observador cambia al observado, y esa idea es la realidad neptuniana. Pero, ¿cuál es la verdadera? ¿No? Por eso nosotros reivindicamos a Neptuno como regente de Capricornio, ¿no? Que te dice, es que realmente esto que dices de lo mecánico sí te puede servir, pero luego no estás entrando en el fondo de la cuestión. Muchos médicos alopáticos te pueden reparar una pierna, que esto sería saturnino, Mm. ¿no? Y podemos ir a lo estratégico. Vale, vamos a los recursos, vamos a poner un vendaje a esta pierna, pero si tienes una enfermedad crónica, lo que necesitas es entender el alma. ¿Y cuál es la realidad? Yo creo que la realidad es la más amplia, la que entiende alma y cuerpo. Por eso Neptuno es más la realidad que Saturno. Este es un momento en el que se conjugan estos tres niveles de la realidad y que podríamos realmente quedarnos en lo más amplio o quedarnos en lo más reducido. Y ahí es donde también entramos en el miedo. Siempre va a haber algo caótico que nos cueste entender, porque la propia realidad tiene misterio, ¿no? Está la materia oscura, que no sabemos aún lo que es, están los planetas más allá de Plutón, que son difíciles de conceptualizar, pero realmente lo que nos hace humildes como astrólogos o como seres humanos intentando entender el mundo es decir, bueno, no vamos a actuar como que este caos no existe. Yo siento que todo tiene que ver un poco como la tolerancia que tú tengas al control, ¿no? Si hablamos, pues lo que decíamos antes, ¿no?
bueno, yo puedo ver mi casa, la de enfrente, la calle de al lado, puedo intentar entender el barrio, ¿no? Que es lo que yo entendería más como astrología psicológica, o puedo intentar entender como viendo la ciudad desde el satélite, ¿no? Viendo cómo se Ujú. relaciona con otros sistemas. Y es válido también, ¿no? Sentir, yo quiero ver hasta aquí porque es lo que yo controlo y no me apetece saber más. Y también es verdad que es muy de flipado decir, bueno, pues quiero entenderlo todo porque seguramente no vamos a llegar, pero como mínimo darle un espacio y decir, esto existe y hay cosas que no voy a ser capaz de entender y que también hasta cierto punto esto da paz. Decir, bueno, pues no soy capaz de entenderlo y no pasa absolutamente nada, pero no negarlo, ¿no? Lo que tú decías antes, no negar pues los planetas, que igual yo no llego a entender jamás quién es Sedna, qué significa, qué tal, pero darle un espacio de decir y la humildad de decir: "Pues es que no lo entiendo y no pasa nada". Esto también se traduce en el mundo de todas las personas en que em, tener la humildad de decir, yo hago planes alrededor de un misterio que es la vida, pero también estoy un poco atento a que de vez en cuando me llegan sincronías y me llegan ideas que yo no puedo un poco conceptualizar, ¿no? Esto, tú tienes una parte también chamánica. Sí, eh, claro, no norte tan vistis, pero claro, pero por eso decía que en realidad es válido, ¿no? O sea, no es que esté mal, simplemente de hecho, yo tenía una profesora que decía: "A ver, ¿quién narices se pone a mirar los nodos cuando no tiene trabajado a su Marte y a su Venus?". Estoy de acuerdo en que si una persona no ha trabajado su luna, no ha trabajado lo Mm, básico, no se ha movido por el mundo mecánico, en el mundo que podemos controlar, lo primero es eso, ¿no? Lo primero construye en el mundo tangible, ¿no? Lo primero paga tus facturas, lo primero construye tu vida y después puede claro. haber una búsqueda de lo trascendental o una búsqueda de ir más allá. Pero claro, desde mi punto de vista, nosotros, tanto como si acompañamos a personas como si lo que queremos es saber más del cosmos, sí que necesitamos ir más allá, o los líderes deberían ir más allá, no ir al cortoplacismo todo el rato. Por eso digo que es válido realmente. O Claro. también pienso que depende mucho de la persona y de la carta que tenga, pues no todo el mundo va a ser tan sensible a ciertas sincronías o a ciertas energías que no son tan tangibles. O también me hace gracia una cosa que has dicho antes, ¿no? De que un profesor de no, de física, ¿no? Neurociencia. De neurociencia, decía, no estamos preparados para llegar ¿no? A desentrañar lo que es la materia oscura, ¿no? Decía No, algo así. esto lo hablaba con mi hermano, que él, bueno, pues es Era mi que la hermano. materia oscura realmente no se conoce absolutamente nada y conforma el 98% del universo, ¿no? Y como esa necesidad de humildad de decir: "Es que realmente no sabemos nada". Y esto que comentas de mi profesor, era un profesor que yo tenía pues, cuando estuve haciendo el doctorado, que decía que no existe una parte del cerebro donde esté localizada la conciencia. Vale, sí. Y y la conclusión a la que llegaba era de: "Es que evolutivamente no estamos preparados", ¿no? Era como, bueno, efectivamente, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto? Es que realmente yo creo que el ser humano el problema que tiene siempre es con el control. ¿Por qué nos cuesta tanto, eh, entender que hay cosas que no vamos a entender? No significa que no existan, sino y que podamos vivir en paz con ello. Mm, Esto que comentas de la astrología médica, sí, hay cosas que son, pequeñas y que, bueno, pues me rompo una pierna, me rompo tal, pero ¿y qué pasa cuando tenemos una enfermedad crónica? mm, O incluso, y sé que este es un tema delicado y tampoco me voy a meter mucho, ¿no? Pero incluso esos niños que nacen ya enfermos y han tenido un embarazo en apariencia normal, ¿no? ¿De dónde viene todo eso? Pues igual viene de una energía que viene del árbol genealógico y vete tú a saber. Y creo que también hay que ser humilde para decir, bueno, hay cosas que no sé de dónde vienen y con las herramientas que tengo delante no voy a poder abordarlo. O lo exploro desde un lugar de disfrute, que es que esto también es algo muy también, de la sociedad actual, de total. pragmatizarlo todo, como de todo lo que hago tiene que tener un sentido y todo lo que y tiene que servirme para algo, para la bueno, y quizás simplemente estoy elaborando teorías, que me sirven para tener un conocimiento más amplio, al que no voy a acceder al completo, de momento. Casi siempre nuestra conciencia se expande. Y yo, volviendo a la carta, yo creo que esta carta habla mucho de ese momento, de esa realidad, al menos con esos 3 niveles de realidad. Creo que ahora la he podido volver a poner, a ver lo que Mm, nos dura. Y también es interesante
el triángulo que forma, este triángulo azul, que ya se lleva formando y deformando desde hace tiempo, con los transpersonales, ¿vale? Yo creo que nos habla incluso más de esta capacidad de transformación y de progreso o también caótica, dependiendo de cómo lo mires. Sí, Urano también es caótico realmente. Claro, bueno, a ver, Urano, desde la mirada cosmológica, a mí lo que me interesa de Urano y que es una cosa que se dice muy poco, porque claro, no se mira la mirada cosmológica, no se utiliza, es su correlato con lo sagitariano. Y para mí, estos 7 años de Urano pasando por Tauro han tenido mucho de el culto al cuerpo realmente y el culto al dinero. Fíjate, esto que no pasaba desde hace muchísimo tiempo, que hubiese una idea tan desenfadada de quiero hacer pasta, quiero ser rico. A los niños de ahora es todo el rato, yo quiero ser cripto bro o quiero ser youtuber para ganar un montón de dinero, quiero comprarme un Lamborghini, y esto es algo que en los últimos años y que ninguna otra cosa lo explicaba, ¿no? Como que desde Urano, una cosa como novedosa, lo quiero hacer de forma novedosa, sí, pero en el fondo es algo más viejo Sí. que el funcionamiento de un lápiz. Es decir, que esta idea de sencillamente quiero abundancia económica, no me cuentes películas. Entonces, esta idea, y también se ha visto mucho en el curso, todo el mundo en el gimnasio, una preocupación estética brutal, y eso para mí es ese globo sagitariano de este es el ídolo al que tenemos que adorar. Y lo que... Dime, dime. No, es que estaba pensando que fíjate si vemos desde la visión cosmológica el cambio hacia Géminis, ya no es solamente es que cambia la información, que es lo que nos dice la mirada un poco tradicional, sino que realmente hay un cambio filosófico. Es que no es que estemos, o sea, estamos hablando de la IA, estamos hablando de crisis de verdad. Esto es filosófico realmente, no es solamente que esté habiendo cambios de información, ¿no? Que se dice como de forma muy simple, que sí, obviamente sí, pero al Ujú. final es todo un proceso filosófico que viene de ahí. También va a ser una cosa muy geminiana de estar siempre actualizado a la última, porque ahora sale una IA y mañana sale otra, y pasado hay otra, y hay Sí, esta herramienta y esta otra. Es como que también hay una diversidad de, y conoces a esta IA que hace esto y conoces a sí, esta eso es una otra IA. pasada. Es un no parar que también va a haber mucho, yo creo, mucho fraude y mucho globo de te metes, te haces el curso, este es el curso definitivo de las IAs y 5 meses después ya no vale ninguna nada. Pero, o sea, yo lo que me refiero es la trascendencia que está teniendo esto, porque realmente ahora tú te pones a ver un vídeo y nunca sabes si es IA. No, Al no, principio claro, sí, lo detectabas rápido, pero ahora realmente hay IAs que tan buenas que dices: "¿Y esto es real? ¿No es real?". no, no. Eh Luego también el debate que está surgiendo de, ¿van a morir ciertas profesiones? Porque si realmente lo podemos hacer todo con la IA. Ujú, ujú, ujú. Es decir, que para mí tiene mucha más trascendencia que lo práctico, ¿no? De, bueno, nos vamos a quedar sin trabajo por la IA, ¿no? Es Claro, claro, como, claro, ¿cómo entendemos la realidad? Porque claro. no me puedo fiar de nada. Así como el culto al cuerpo de Urano Tauro, una especie de culto a la inteligencia que viene un poco con este culto a la inteligencia artificial, ¿no? Lo mismo que hemos dicho con Aries, que está la versión inmadura de la guerra o la versión interna de poder tomar la propia decisión y el propio camino y eso, y emprender. Con Tauro también tuvimos el culto al cuerpo, pero también yo creo que en estos 7 años ha salido mucha conciencia corporal, la Sí, importancia de la parte sana del bienestar, ¿no? Yo creo que también con Géminis habrá algo así, ¿no? Como el aceleración y estamos todos como locos intentando ir a la última, con la última inteligencia, la última forma de comunicar más perfecta, más no sé qué, ¿no? Saldrán canales de todo tipo, de YouTube, de televisión, de sí, plataformas, medios de comunicación que intenten ir siempre a la última, pero también habrá probablemente de hecho, ya está un poco habiéndolo. Un auge al revés de me voy a poner con un libro porque es lo único que me sí, relaja, ¿no? Una defensa de la literatura o una defensa por ejemplo, me gusta este canal de YouTube porque parecen reales, ¿no? Veo defectos. sí, 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 tal cual. Hablan como hablaríamos en un bar, ¿no? No está la cosa formateada.
Es que ¿no? es irónico, pero es que ahora lo acuariano va a ser eso, va a ser irse al campo a hacer cestos. Exacto, exacto, Porque total. el viene de ahí. Total, total, total. Pero me refiero a que también desde Urano en Géminis, como esta cosa de la fe en la buena conversación, en la buena Mm, inteligencia, habrá la versión de que la buena inteligencia es el subidón este. O sea, para mí Urano de Sagitario tiene que ver mucho con las minas de oro, la fiebre del oro. Ahora la fiebre sí, del oro es esta nueva forma de comunicar y de pensar que nos va a todos a formatear el cerebro para que seamos como la IA. O sea, la IA es sí, un reflejo del ser humano y el ser humano va a ser un reflejo de la IA, ¿no? Y va a ser como una sí, sí, sí. retroalimentación. Pero por otro lado, hay este punto de también es una oportunidad para estudiar mucho sobre neurociencia y ya corre mucho esto de que tanto las redes sociales como toda esta utilización de los medios está destruyendo los cerebros, ¿no? Claro, bueno, y es que por eso digo que realmente, si lo miramos desde la mirada cosmológica, es que realmente es un cambio muchísimo más profundo, porque ya se está Mm, hablando de gente que no es capaz de contestar una entrevista porque lleva tanto tiempo utilizando la IA que ya no sabe cómo generar información por sí mismo. Ya es como qué necesitas fuerte. siempre preguntárselo todo a la IA. Claro, y como ha pasado con Tauro, habrá gente que se tenga que entrenar de verdad a cómo funciona el pensamiento. Es decir, el Mm, pensamiento, el discurso, va a ser algo que se recupere, que se tenga que recuperar por esta moda, mm, ¿no? Por resistir a esta moda, ¿no? Y tú antes comentabas como ese juego entre el inicio de Aries, el Géminis, ¿no? sí. Y el Plutón en Acuario, Mm. ¿no? O sea, hay Como como ciertos signos que son protagonistas este año. Uno es Aries, otro es Géminis y el otro es Acuario, ¿no? Porque tenemos ahí a... mm, Entonces, al final a mí me está llevando mucho como al inicio de la idea circula por Géminis y al final todo eso transforma sociedades. Como que yo veo coherencia astrológica, que mm. siempre la hay, ¿eh? Pero en este caso, para mí tiene mucho sentido todo lo que está pasando. Bueno, es que además son los yang, o sea, tres yang principales que van a tener mucha importancia, que aunque en esta carta aún veamos a Urano en Tauro, está justo a punto de dar ese puente, ¿no? Y decíamos antes que Plutón está un poco ya como telón de fondo, como que la acción más Sí, fuerte la va a hacer Aries, y este Urano en Géminis, que es la novedad ahora. Como que casi que el caos de Plutón en Acuario es algo a lo que estamos más habituados y como que de alguna manera se queda como, bueno, sí, en general el mundo está en una transformación brutal, pero ahora nos estamos centrando en que sí. hay unas guerras, o hay que dedicarse a esto, hay que dedicarse a ello, ¿no? Mm, De hecho, incluso es curioso cómo se está dando al mismo tiempo la idea de la realidad en sí misma se está deconstruyendo, que sería Plutón en Acuario, como que todas las reglas se mm, están reformulando y somos totalmente conscientes de que de aquí tiene que salir algo, pero al mismo tiempo toda la energía que hay en Aries parece centrarnos en los recursos más básicos, ¿no? mm. La conquista, la guerra, el deseo, ¿no? Como que al mismo tiempo estamos en la cosa más primaria y en esa transformación de fondo. Yo creo que de Claro. todas formas los eclipses del año que van a ser Mm, a partir de agosto en Acuario y Leo van a activar un poquito más esto. claro. Sí, es que es eso. O sea, el año pasado, protagonista absoluto era Plutón en Acuario. Te le metías en las redes a Plutón en Acuario, pero al final realmente es, pues es un telón, ¿no? Y yo creo que lo que está pasando es, vale, hemos sido conscientes de este telón de fondo y ahora estamos viendo lo que está pasando, que son cosas mucho más terrenales. Pero bueno, igual también tiene sentido, tiene coherencia que el año pasado estudiáramos qué es lo que va a pasar así en general y ahora ya nos está viniendo todo un poquito más, pienso, Sí, ¿eh? total, es que las energías eran mucho más colectivas el año pasado por la combinación Acuario-Piscis, aunque Mm, ahora hay Piscis, ¿no? Está el Mercurio, está el nodo norte, está Marte, no era lo mismo que Saturno y Neptuno estuviese ahí, ¿no? Como que realmente daba más fuerza al pensamiento de la humanidad entera y hacia dónde vamos, ¿no? Y sin embargo ahora es como que hay eventos más concretos también en lo mundial, ¿no? Y quizá todo el mundo está más en el sálvese quien pueda, que es más yo de creo que Aries, sí. ¿no?
Y Mm, fíjate lo que comentas me está llevando mucho a la mirada cosmológica, porque si yo hablo de Plutón desde bueno, desde lo psicológico, no tanto lo tradicional, hay un cambio en estructuras de poder, ¿no? Pero esto que comentabas ahora, ¿no? Esta realidad más deconstruida, en realidad es una mutación, que me mm, suena mucho más poderoso, es como, es mm. una mutación. Porque el Plutón de Escorpio, que es el que se utiliza Mm, habitualmente, nos hace pensar más en un poder más específico, más en busca de ambiciones concretas, mientras que esto es como si realmente ningún poder social puede contra esta mutación, ¿no? Es como algo que está cambiando y nadie lo mm, puede frenar, ¿no? Realmente es una avalancha que tiene que ver con que realmente queramos o no, aunque nos quejemos de que estamos viviendo un caos y unos años totalmente absurdos, al mismo tiempo vamos de cabeza a ellos, porque sí, nadie quiere volver al pasado en realidad. Entonces, yo creo que eso es algo muy de la idea de Plutón como acuariano, que em, tiene que salir una nueva información. Esto lo dice mucho Eugenio Caruti, que en realidad Acuario representa el derrumbar muros, mm, derrumbar muros para que circule información que antes no circulaba. Entonces, tiene algo de lo plutoniano que es como excavar algo, sí, ¿no? Pero lo que sale de ahí no son vicios o no es emocional, ¿vale? Porque eso, aparte, a mí me parece que es Escorpio en realidad, con el trauma o con la gestión de miedo, lo que hace es controlar, sino que Acuario lo que hace es generar algo volátil que no sabemos sí. ni la forma que va a tomar, ¿no? Sí, sí, es lo que decíamos, ¿no? Es como yo creo que va a ser un año como muy de, bueno, de no tomárselo muy en serio, pero sí es De probar, de de experimentar. probar, porque realmente es un poco la sensación de caos, ¿no? De que en realidad es lo que decíamos antes, o sea, es como, sí es verdad que venimos de un caos pisciano y como que lo vamos concretando, pero claro, no lo vamos a concretar de entrada, ¿no? Mm, Y yo siento esa mutación, es que no es tanto un cambio, que un cambio parece como de, bueno, mira, hoy trabajas lunes y martes y mañana es el miércoles y el jueves. Eso para mí es un cambio, pero cuando sí, hablamos de mutar, es algo mucho más plutoniano. claro. Mira, y mutar también me hace pensar en una cosa muy interesante que para mí Acuario y Piscis en realidad es como si estuviesen fuera del zodiaco, ¿no? Mm, Es como que en realidad podríamos decir que el camino de crecimiento de todos los ciclos, sea del crecimiento del desarrollo de un humano como de la historia humana, lo que quieras, va de Aries, como el inicio del deseo, hasta Capricornio, que se ha culminado. Y hay algo en Acuario y en Piscis que es, déjalo volver al ADN, volver a la sopa cósmica de la que venimos, sí, a remover el caldero y a ver qué cosa nueva sale. Es decir, que como si volviésemos a la materia prima y dijésemos, vamos a reformular y ahora igual sale un ser humano con 4 brazos o una nueva realidad, vamos a reestructurarlo, pero primero tenemos que estar en esta sopa, ¿no? Y sí, entonces, y como desde la distancia también, porque igual esto desde cerca no lo sabrías hacer o no lo podrías hacer, pero desde la distancia tiene más mm, sentido. lo que pasa es que, claro, volvemos a que intentamos controlar desde el miedo Claro. porque nadie quiere hacer esto, ¿no? No. Es realmente una herida en el ego, que esto también se va a notar mucho cuando Júpiter pase a Leo y los Mm. nodos y el nodo sur también pase a Leo y esté ese juego entre el personaje que hemos construido y el que se deconstruye, ¿no? Pero va a ser bonito, realmente, porque si estamos hablando de una mutación a nivel de estructura social, si estamos hablando de todo ese cambio que es necesario, hablar del paso de Júpiter en Cáncer a Júpiter a Leo, ¿no? Es como esa expresividad, teniéndolo desde la regencia cosmológica, desde un equilibrio y teniendo en cuenta lo que me rodea. Mm, ujú, ujú, Y ujú. también es bonito, me parece a mí, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, que recordemos que
Júpiter es el regente de Libra en el enfoque cosmológico y como tiene que ver con esta parte más ideológica, política de Libra, hay esa búsqueda de mm, equilibrio. Entendemos que la expansión de un ser humano tiene que ver con que es capaz de juntarse con otros y aprender de ellos, y que sí, eso ya está en Libra, ¿no? La idea de salirte de ti o respetar, bueno, lo maduro, porque lo inmaduro de Libra sería sencillamente cumplir con las reglas sociales, mm, el bien queda, que también es jupiteriano. em, la madurez de Libra sería tener en cuenta tanto lo que tú sientes como al otro y respetar ese conjunto y aprender, ¿no? mm, Que se necesita mucha ética, mucho distanciamiento de uno mismo para sencillamente hacer un acuerdo que sea verdaderamente respetuoso con el otro, porque cualquier acuerdo lo puede hacer cualquiera, claro. pero uno que sea verdaderamente de paz, digamos. Y en este caso, ahora mismo está Júpiter en Cáncer, Y aquí, y hasta el yo 30 de junio. hasta el 30 de junio que pasa a Leo y el Júpiter en Cáncer, yo creo que a nivel político y a nivel de conversación, esta sociedad que está buscando o que tiene también voluntad de hacer acuerdos, de hacer leyes, yo lo vinculo bastante con el tema de la vivienda, ¿no? Con el Ujú, tema de que ahora mismo está muy en boca de todos la necesidad, bueno, al menos en España y en muchísimos lugares por la inflación también de los precios, como el estar buscando cada uno su hogar y cada uno está intentando como generar su refugio, pero es muy difícil, ¿no? Bueno, menos las personas que ya tengan casa y mm, hogar, pero que hay una búsqueda en este sentido y está eh, en esta en esta voluntad de, buenista a veces de las leyes de intentar ayudar a otros, hay una búsqueda de esto. También creo que podría estar presente en la política actual en una vuelta hacia los nacionalismos, ¿no? Una vuelta hacia también los refugios estatales y las naciones, ¿no? Esta idea de la tribu del Júpiter en es Cáncer. necesaria también, claro. Sí, 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 sí. Es decir, hay como todo, como siempre decimos, hay una parte que esto podría ser una exageración y es como te estás pasando de que lo único bueno o lo único en el que puedes encontrar un respeto del otro es si tenéis las mismas costumbres o sois de la misma tribu, a lo mejor también es pasarse, como que hay una versión más humana y más abierta de Cáncer, Mm, que es todos necesitamos un abrazo, todos necesitamos conexión con el otro. Todo el mundo puede formar una familia elegida, pero hay otra versión que es, no, 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 solo los que ya conozco, ¿no? claro. ¿No? Como que hay, y esto yo lo he notado bastante en el entorno, como gente bastante cerrándose en lo íntimo a las personas que ya forman Bueno, parte de su entorno. tiene sentido realmente porque venimos como de un momento de mucha globalización donde yo, desde mi punto de vista, creo que se nos ha ido un poco de las manos. Yo esto lo Ujú. sentí muchísimo este año, cuando llegó, pues, la época de Halloween, que aquí nunca se ha celebrado Halloween, y es que nosotros ya tenemos nuestras tradiciones. Sí, Que no quiere decir que no podamos admirar o incluso vivirlas, pero sin olvidar las propias, ¿no? Entonces, yo siento que al final es como ha habido una polarización muy clara, una globalización que se ha ido de las manos y en contraposición, pues, gente que se está cerrando y gente que está diciendo: "No, no, perdona, yo sigo teniendo como mi círculo y me estoy como", bueno, necesario también. sí, sí, se está viendo mucho en la gentrificación de las cosas, ¿no? O sea, los comercios Mm. que antes eran lugares, panaderías Sí, o todo eso se está propios perdiendo. restaurantes, sencillamente desaparece por una cuestión de economía, de capitalismo, etcétera, ¿no? Y en ese sentido hay una necesidad de reencontrar lo que realmente nos identifica. Pero claro, esto en cierta manera puede ser otra vez como una reacción retrógrada, ¿no? Como volver a lo conocido o se pueden generar nuevas realidades, ¿no? Porque al final todas las historias, o sea, no podemos de repente parar la historia. Nunca fue así. Los romanos también se despidieron de las costumbres romanas cuando hubo la invasión bárbara, ¿no? Como que es que la Sí, historia de la humanidad es una continua evolución en ese sentido, ¿no? Mm, sí, no, te diría, igual también consiste en encontrar un poco el equilibrio. Sí, 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 El equilibrio que proporciona Libra,
sí. entender que puede existir un equilibrio entre lo de fuera, lo de dentro, que pueden convivir perfectamente. Igual también lo que hablábamos antes, ¿no? De que yo hay veces que no le termino de encontrar el porqué ese periodo tan introspectivo que hemos tenido, ¿sabes? ¿No? De que desde 2020 es como todo hacia adentro, y yo, igual porque soy un poco pesimista, pero pienso, bueno, ¿y esto para qué ha servido realmente? Mm, ¿Dónde lo estoy viendo yo? Pero bueno, igual ahora que empieza como a explotar todo, se empieza como a ver más esos periodos de reflexión de quién realmente se ha metido para adentro y quién no. sí. Quién ha sido todo más de Totalmente. Y eso va a ser muy interesante cuando pase a Leo también, porque va a ser una oportunidad de salir hacia afuera también, ¿no? Y eso también lo vamos a notar como se va a unir la fuerza de Aries más del momento, más del instante, a una fuerza más construyendo una firmeza propia claro, de Leo, ¿no? Más en el tiempo, ¿no? Esto es lo que les diferencia. Nosotros reivindicamos a Marte como regente de Leo en parte por la idea de que se ha adjudicado a Marte una mayor firmeza, una mayor fuerza, que en realidad pensamos que es la fuerza de la constancia de Leo, ¿no? Es decir, Marte es más lento como planeta, entonces elige un camino y se queda centrado en él y rechaza a las distracciones o rechaza a los sí. enemigos que se le puedan quitar de enfrente porque es firme con su camino, que tiene más que ver con el fuego fijo de Leo. Entonces yo creo que puede que esta parte tan experimental que decíamos antes se concentre un poquito y se relaje y podamos como quedarnos más fijos a partir de la entrada de Júpiter en Leo. Mm. Ujú, O sea, ujú. como que todo se va a ordenar más a partir de bueno, Bueno, a ver, ordenar más, dentro de que seguirá de a lo ver, mejor sí, de todos los obviamente, planes pero personales y de todo. Sí, sí. tendríamos que mirar 2027, pero bueno, esto También. ya pero sí, sí. Sí, puede sí, realmente sí. Muy bien, muy bien. Vale. Bueno, solo decir, yo diría que para redondear, solo decir que hay muchísima energía de Aries. También tenemos a la Luna, Venus en Aries, Quirón en Aries, que seguirá haciendo esa fuerza. Entonces, creo que en todos los niveles va a haber esa voluntad como de iniciar. Y luego también me interesaba también la parte como de los planetas que van a ir entrando en Tauro, está Ceres en Tauro al principio o sea, ya en este primer año, y después también entrará Quirón un momentito, aparecerá en Tauro. Entonces, a mí esto relacionado con lo que hablábamos antes, vamos a pasar de la moda al cuerpo o a la economía o a la estabilidad, a quizá una versión en la que nos vamos a plantear realmente si es saludable o si nos estamos haciendo daño con todas estas ideas tan materialistas, ¿no? Porque Quirón y Ceres nos van a hacer cuestionarnos, sobre todo si nos viene bien. Mm, ujú, ujú. Sí. Superinteresante esto, Realmente. Sí, 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 el hecho de que primero Superinteresante. pase Urano y luego pasen los otros es bastante interesante. Sí, sí. Muy bien, pues Julia, no sé si quieres añadir algo más. No, yo por mí, Vale, perfecto. Pues un placer hablar contigo, Julia. igualmente. Creo que hemos Muchas repasado. gracias, de verdad, por invitarme. Genial, genial, genial. No, ha sido un placer. Superinteresante, me ha parecido una charla supernutritiva, de Y, verdad. po- y podríamos estar 1000 años hablando Sí, de. realmente Y, sí. y, y retomaremos de todas maneras, ¿eh? Yo creo que Sí, sí, sí. retomaremos con otros tránsitos según se vayan posicionando más algunos puntos y haciendo más lupa, porque hemos pasado un poquito por encima de todo y centrándonos un poco más. Vale, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Julia. Un abrazo muy grande. Adiós.